Señor presidente, señoras y señores, la recepción de un nuevo académico es un día festivo para toda académica y así sucede hoy con el ingreso del profesor Antonio Gómez Expósito en la Real Academia Sevillana de Ciencias. A mí me ha correspondido el honor de responderle en su admisión, lo que hago con sumo gusto. Es una de las numerosas figuras que ha producido la Escuela de Ingenieros de Sevilla, algunas de las cuales merecerían también pertenecer a esta institución. Dejemos al tiempo que haga su labor. Hoy nos cabe la alegría de acoger a Antonio Gómez, un claro exponente de ese amplio conjunto. El nuevo académico procede de la Andalucía profunda. Nació en Andújar en el año 1957, como nos ha recordado hace un momento, y sus primeros años de vida se desenvuelven en un medio rural en el que, conviene no olvidarlo, entonces los hijos eran un factor de producción muy apreciado y la escuela un lujo un tanto lejano. Sin embargo, sus padres decidieron aprovechar la magnífica oportunidad que representaban las entonces llamadas universidades laborales, imperdonablemente desaparecidas. En aquellos tiempos, estos centros docentes resultaron decisivos para muchos hijos de familias alejadas de zonas urbanas y con sobrios recursos económicos. Recuerda el nuevo académico que esos centros disponían de medios pedagógicos inusitadamente modernos para la época y estaban equipados con instalaciones desacostumbradas en el resto del país. Nuestro hombre obtuvo una beca que mantendría hasta obtener un título universitario muchos años después. La siguiente decisión importante que tuvo que tomar surgió cuando dio el salto a los estudios superiores, lo que sucedió en 1976. Tras algunas dudas iniciales, pues las traían los estudios de física y de matemáticas, como hemos tenido ocasión de comprobar, finalmente optó por una escuela de ingenieros industriales. Esto se debió, por un lado, a una temprana experiencia que tuvo como electricista en un modesto negocio familiar y, por otro, a que en esos momentos no le seducía demasiado pasar el resto de su vida profesional dando clases, como se decía entonces de los que sentían la vocación universitaria, aunque eso sería lo que al final acabaría sucediendo. Puede resultar curioso que personas inclinadas inicialmente por las ciencias acaben estudiando para ingeniero. Sin embargo, ello no es inusual y si volvemos nuestra mirada a la historia veremos que no debe extrañarnos. En efecto, aunque a veces resulte controvertido, hay que recordar que las escuelas de ingeniero, lo mismo que las instituciones similares de tipo militar, tienen un papel decisivo en la introducción de la ciencia moderna en España. Corrobora este hecho que al fundarse la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a mediados del 19, la minoría mayoritaria fuera la de ingenieros, que sumados a los militares, a su vez ingenieros o asimilados, eran mayoría absoluta. Además, durante su primer siglo de existencia, exactamente la mitad de los presidentes de esa Academia Nacional de Ciencias fueron ingenieros. Reconoce Antonio Gómez que, al fin, lo más importante en su carrera universitaria fue estudiar para ingeniero industrial, título que consiguió en 1982. Pero también dice que tan fundamental o más que la carrera en sí fue la elección del centro, aunque en su momento le pareció una decisión menor. Pronto se dio cuenta de que al venir a la Escuela de Ingenieros de Sevilla había entrado en un centro muy singular que se encontraba en aquellos momentos en plena ebullición, tanto en la estructura de los planes de estudios como en la plantilla del profesorado. Además, resultó deslumbrado por la calidad de sus profesores, a pesar del elevado nivel de exigencia que los estudios tenían aquellos años. Y por fin, al terminar la carrera, el entonces entusiasta recién titulado tuvo que enfrentarse a la tercera encrucijada de su carrera profesional,
puesto que a pesar de su determinación inicial de eludir la dedicación a la escuela y preferir ejercer como ingeniero convencional, trabajando en una empresa productiva, se encontró, mientras realizaba el proyecto fin de carrera, con la posibilidad de ocupar una plaza de ayudante que acababa de quedar vacante en la cátedra de electrónica. Esta plaza llevaba asociada la participación en la ejecución de un simulador informático de redes eléctricas en el marco de lo que fue el primer trabajo de I+D que la Compañía Sevillana de Electricidad, hoy Endesa, había encargado a lo que fue el hoy desglosado Departamento de Automática y Electrónica. Aquel proyecto despertó en el nuevo académico el gusanillo de la investigación ingenieril y decidió que, como poco, debería quedarse unos años más en la escuela para realizar la tesis doctoral y de paso dar tiempo a que mejorase el mercado laboral, que en aquellos tiempos estaba también muy alicaído. Las crisis, como las plagas periódicas de Egipto, no se distinguen por su originalidad, aunque hay crisis y crisis. Cuando el nuevo académico empezó su andadura como investigador y docente, la ingeniería eléctrica se percibía como un área vetusta y casi pasada de moda, sin aparentes posibilidades de encontrar nada nuevo ni atrayente en ella, y por tanto era desdeñada por los investigadores que buscaban campos más prometedores en los que obtener resultados que condujesen a las ansiadas y promocionadoras publicaciones. Aunque se admita que la ciencia física había puesto la electricidad sobre la mesa, pronto los físicos se desentendieron del exuberante mundo de sus aplicaciones, mientras los más capacitados de ellos se ocupaban intensamente de especular sobre el misterioso éter y en buscar el grupo de transformaciones que mantuviesen invariantes las ecuaciones de Maxwell en dos sistemas inerciales, lo que condujo a las transformaciones de Lorentz y posteriormente a la teoría de la relatividad, al proponer el entonces joven Albert Einstein una interpretación física a esas transformaciones, lo que constituyó una de las más prodigiosas proezas de la historia de la ciencia. Pero, por otra parte, fueron los ingenieros los que desarrollaron autónomamente tanto los múltiples artefactos eléctricos que forman el electrificado mundo artificial en el que vivimos, como los conocimientos necesarios para concebirlos y elaborarlos, en particular el prolífico e insólito mundo de la corriente alterna. Entre ellos destaca el genio del croata Nikola Tesla, uno de los más portentosos ingenieros que han conocido de los tiempos, el cual fue capaz de concebir máquinas con las que nos encontramos todos los días en nuestro mundo artificial, con el añadido adicional de que esos artefactos los concebía en su mente sin recurrir al papel. Además, en sus escritos, que hoy acaso clasificaríamos como científicos, no he visto ni una sola expresión matemática, y pese a ello sus máquinas revolucionaron la vida moderna. En todo caso, los ingenieros no se limitaron a aplicar los limitados conocimientos sobre la electricidad que había desvelado la ciencia física, sino que se auxiliaron de ellos, en su caso, para generar otros nuevos y producir los asombrosos, originales e ingeniosos artificios de orden utilitario que han delimitado el correspondiente ámbito de actividad de la ingeniería eléctrica. Pues eso es precisamente lo que caracteriza la actuación de los ingenieros, cuya capacidad se juzga por su capacidad para hacer cosas bien definidas, que no existían en el mundo natural, en busca de lo útil, ventajoso y económico. En este contexto procede recordar lo dicho por Edison con respecto al largo proceso por el que llegó al descubrimiento del filamento de bambú carbonado. Decía, no es que fracasase, sino que encontré 10.000 maneras distintas que no funcionaban. Por eso, cuando se afirma con ligereza que la iluminación es una aplicación trivial de la electricidad, esa declaración hay que tomarla con obvias reservas. Embebido de todo ello, sobre todo tras el doctorado que leyó en 1985,
los intereses del académico que hoy acogemos fueron acercándose paulatinamente al fascinante mundo de las redes eléctricas, con el atractivo adicional de que esa aproximación le permitió satisfacer su gran atracción por la matemática, como hemos visto, por lo que voy a dedicar un momento a esta rama de la ciencia de tanto interés para la ingeniería. De hecho, la técnica y la ingeniería modernas, lo mismo que la ciencia física, son inconcebibles sin el concurso de las matemáticas, que surgieron en la antigüedad para facilitar determinadas actividades utilitarias, como la contabilidad o la delimitación de superficies, para lo que se concibieron los números y las figuras geométricas, respectivamente, los cuales se convirtieron posteriormente en objetos abstractos cuyas fascinantes propiedades generales dieron lugar a lo que hoy conocemos como matemáticas. En efecto, los matemáticos de la antigüedad, una emergente clase de sabios, pronto se dedicaron a estudiar esos entes inmateriales fuera del contexto meramente utilitario, con el objetivo principal de saciar el especial placer que producía el conocimiento de las maravillosas e inmaculadas propiedades de esos objetos, a los que incluso asociaron cualidades espirituales y religiosas. Al considerar las matemáticas como una rama de la ciencia, se produce una inevitable ambigüedad, pues las matemáticas no cabe considerarlas propiamente como saberes depurados del mundo natural. En realidad, las ciencias de ese mundo y las matemáticas son bastante diferentes. Las ciencias de lo natural describen el universo tal como lo percibimos y están basadas en último extremo en la observación y la experimentación. Las leyes naturales que rigen nuestro universo se determinan empíricamente y se las enuncia como principios que no son susceptibles de demostración lógica, sino exclusivamente de verificación experimental. Por su parte, las matemáticas, aunque en el mundo antiguo hubiesen pretendido describir también la propia naturaleza, en tiempos modernos se ha comprendido que son independientes del mundo físico en el que nos desenvolvemos. Sus teoremas, como las propiedades de los números enteros o de las figuras geométricas, no dependen de la naturaleza particular de los objetos que pueblan el mundo natural, sino que aspiran a ser verdaderas en cualquier universo concebible. El teorema de Pitágoras tiene más de 2500 años de existencia y seguirá verificándose con exactitud en cualquier tiempo o lugar, siempre que se cumplan los axiomas de la geometría euclidiana. Las matemáticas no solo están detrás de muchos procedimientos para resolver problemas de ingeniería, sino también para la misma concepción de lo que proyectan los ingenieros. El mundo de las matemáticas es un mundo ideal formado de formas dotadas de una exclusiva perfección que las distingue del mundo físico, pero que un inescrutable misterio en términos de esas formas pueden entenderse y representarse el mundo natural, ya que permiten construir imágenes idealizadas de él. Cuando se consigue un modelo matemático efectivo, acaso podríamos decir un retrato depurado y abstracto de algo existente en el mundo o que se pretende producir, lo que se hace es beneficiarse de la fructífera comprensión que podemos alcanzar los humanos mediante las formalizaciones matemáticas y de su poderoso uso posterior para hacer predicciones y cálculos. Estos modelos se han convertido en la forma que toma en nuestros días la tradicional representación por los ingenieros de lo que proyectan, lo que hasta el advenimiento de la informática se hacía fundamentalmente mediante planos empleando recursos geométricos. Las limitaciones de esas prácticas gráficas eran patentes, pues se restringían a lo bidimensional y a lo estático, lo que obligaba a los ingenieros a desplegar un desbordante ingenio para sus propósitos representativos. Con los modelos matemáticos simulados en un ordenador, el ingeniero pretende representar aquello que está estudiando, bien sea porque aún esté en fase de proyecto o bien porque se trate de algo ya construido y pendiente de análisis y cuyo comportamiento se quiere examinar. De este modo se dispone de un instrumento que permite representar, volver a presentar
el objeto de estudio, es decir, que permite hacer presente, generar su comportamiento tantas veces como se requiera, lo que se hace normalmente con la ayuda de la informática en una especie de experimentación virtual. Pese a lo anterior, no debe olvidarse que aunque las matemáticas deben estar disponibles, siempre están ahí, sin embargo, no deben dominar o absorber los problemas ingenieriles en cuestión. El ingeniero no puede sustraerse al hecho de que la belleza y simplicidad en la aplicación de una teoría científica, o en particular matemática, puede desviarle de sus genuinos propósitos. Viene aquí a colación la precoz y con frecuencia recordada afirmación de Thomas Telford, primer presidente de la Sociedad de Ingenieros Civiles británicos, que recuérdese son los los promotores de la Revolución Industrial, que en una época tan temprana como 1828 puso en duda que los politécnicos franceses fuesen buenos ingenieros, pues sabían demasiadas matemáticas. Algo análogo se puede decir de la ciencia en general. En el proyecto del simulador de redes para la Compañía Sevillana de Electricidad, asociado al proyecto con el que inició Antonio Gómez su vida de investigador y al que me he referido antes, se presentaron considerables problemas de cálculo debido a la enorme dimensión del sistema considerado. Para resolverlos, hubo que recurrir a aplicar técnicas de paralelismo para la solución de grandes sistemas de ecuaciones. Para ello se montó en la escuela casi artesanalmente un sistema de multiprocesadores compuesto por micros de 16 bits con memoria compartida, con el que se pretendía mejorar sustancialmente la velocidad de simulación de las redes eléctricas, para lo que los miniordenadores PDP-11 con los que entonces se trabajaba resultaban demasiado lentos. Para resolver esos problemas, la mejor solución era recurrir a los entonces recién aparecidos supercomputadores, pero en esa época no se disponía de ninguno de ellos en España. En consecuencia, en aquellos momentos la única solución para poder acceder a esos codiciados y elitistas recursos informáticos era irse donde los hubiera. Y eso fue lo que hizo Antonio Gómez, que se fue al San Diego Supercomputer Center, que acababa de crear en el campus de la Universidad de California en San Diego y que disponía del equipo informático adecuado. Posiblemente debió ser uno de los primeros españoles en utilizar esos mastodónticos artefactos. El principal objetivo de la investigación que llevó a cabo el profesor Gómez Expósito era reestructurar por completo la forma de resolver sistemas de ecuaciones muy dispersos como los que aparecen en la simulación de redes eléctricas de potencia, que por su propia naturaleza se resistían a la implantación vectorializada que requerían esas máquinas. El venturoso hallazgo fue que los algoritmos de ordenación en los que estaba trabajando previamente nuestro hombre antes de ir a San Diego reducían significativamente el número de niveles de árbol, es decir, el número de factores dispersos de la matriz inversa y por tanto el coste computacional. La publicación de los resultados de su estancia en California levantaron gran expectación cuando se presentaron en el Congreso Anual de la Sociedad de Potencia del IE-Cubo, debido a que se podían resolver redes de casi 18.000 ecuaciones en menos de medio segundo, algo inaudito para la época y que aún constituye un hito de referencia. A partir de todo ello, nuestro nuevo académico, que obtuvo su cátedra a finales de 1991, tomó posesión de ella a principios del año siguiente, ha desarrollado importantes aplicaciones de las matemáticas al campo específico de la ingeniería que él cultiva, las redes eléctricas. De esas aportaciones ha dado cuenta, hemos visto, en el brillante discurso que acabamos de escuchar. Se pone así de manifiesto cómo los ingenieros recurren a las matemáticas, dejando así en entredicho la conocida y desacertada afirmación de que la técnica se reduce a dedos inteligentes, como si se limitase exclusivamente a una actividad manual. La obra de Antonio Gómez es una muestra palpable de la utilización por los ingenieros de elaborados conocimientos matemáticos para sus objetivos genuinamente ingenieriles. Pero se trata no solo de la explotación de conocimientos preexistentes, sino, y sobre todo,
de la elaboración de herramientas insólitas que, con el concurso de recursos matemáticos tanto convencionales como específicamente desarrollados por los mismos ingenieros, permiten aportar soluciones originales a los problemas propios de cada una de las diferentes especialidades de la ingeniería. De este modo, como es bien patente, los ingenieros aplican a la resolución de sus problemas un rigor que en nada desmerece del de los matemáticos puros, si se me permite decirlo, aunque sus resultados no alcancen la generalidad y la belleza de los de estos últimos. En cualquier caso, los trabajos de investigación de Antonio Gómez están otorgando un renovado protagonismo al estudio de las redes eléctricas, sin duda el medio más eficaz, limpio y rápido de transmitir inmensas cantidades de energía a enormes distancias. De este modo, la ingeniería eléctrica lleva a cabo programas de investigación autónomos que están en la base de la implantación y desarrollo deslumbrantes que ha logrado la electricidad tanto en las aplicaciones al transporte y transformación de energía, como por otra parte y en otro contexto, a la transmisión de información, hasta convertirse en un componente esencial del mundo artificial, la sobrenaturaleza de la que hablaba Ortega, en el que se desenvuelve nuestra vida de forma que percibimos como más acogedora y confortable que en el mundo natural. Un hito fundamental para la eclosión de los grupos de investigación nacionales en áreas relacionadas con el sector eléctrico fue la puesta en marcha a mediados de los 80 del Programa de Investigación y Desarrollo Electrotécnico, que se conoció con las siglas PIE. Al calor de este programa, el grupo de investigación que dirige el profesor Gómez Expósito tuvo la enorme fortuna de poder colaborar en mayor o menor medida con casi todas las empresas eléctricas españolas, pero fue sobre todo Sevillana Endesa la que les confió la ejecución de numerosos proyectos de gran envergadura. Más de la mitad de las tesis doctorales de los miembros del grupo y otro tanto cabe decir de sus publicaciones académicas están directamente relacionadas con proyectos realizados para esa compañía eléctrica. Se tiene así una muestra palmaria de las fructíferas conexiones que se pueden establecer entre el medio universitario y el mundo empresarial, al que a veces se acusa, con un asomo de información incompleta, de desinteresarse por la investigación. Lo que sucede es que las empresas financian, como es natural, aquello que les resulta útil, lo cual rara vez se corresponde con la investigación libremente decidida por el propio investigador, para lo que para algunos es la única investigación merecedora de tal nombre. A partir de lo que acabo de apuntar, se pueden aclarar algunas cifras siempre discutibles que circulan sobre la investigación desarrollada por el mundo empresarial con relación a la que se lleva a cabo con financiación pública. Los trabajos de nuestro hombre han obtenido múltiples reconocimientos, entre los que cabe citar como más destacados el Premio Ciudad de Sevilla a proyectos de investigación sobre temas energéticos en 2005, el Premio de Investigación Javier Benjumea Puigcerver en 2011, el mismo año el Premio Andalucía de Investigación Juan López de Peñalver y también el Premio Fama de la Universidad de Sevilla, y por último la insignia de oro de la Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica en 2013. Además, desde 2005 pertenece al restrictivo club de los Fellows del IECubo. En fin, esto es lo que quería decirles respecto a nuestro nuevo flamante académico, al que ahora damos la bienvenida y del que esperamos una brillante participación en las actividades de la Academia, al tiempo que confío en que para él también resulte enriquecedora su presencia entre nosotros. Muchas gracias.